balas que pican cerca, puede llegar a ser simplemente un giro idiomático, pero sin embargo cuando hablamos de terrorismo queda la percepción de que ya no hay lugar seguro en el mundo, más allá de que hay quienes matizan esta afirmación. Gabriel Ventasgal es un argentino, periodista, analista, experto en estos temas, que vive en Israel hace muchos años y estará compartiendo con nosotros su mirada. Si efectivamente nosotros estamos a salvo, digamos, de esa arremetida terrorista que además se ha recrudecido en estos últimos días. Y también Martín Natalevich, es periodista, en este caso trabajando en el diario El Observador, pero además docente de política internacional, una persona que también ha profundizado en el tema y tiene una mirada muy aguda. Estarán con nosotros en los próximos minutos luego de este primer informe disparado. Este es el mundo estremecido por un atentado hoy. Este es el miedo. Por ejemplo, lo que significó hasta que se detuviera el fútbol, esa pasión de multitudes también afectada por esta ola terrorista, por estas acciones, que además tengo la percepción, sin estar en el detalle preciso, de que tienen una periodicidad diferente. Ocurren con lapsos más breves. Tengo una percepción personal sobre eso en mi condición de conductor de un noticiero. Veremos luego si tenemos la mirada de los analistas con esa misma percepción. Bueno, claro, digamos, esto es lo que nos hace preguntarnos. Ocurre ahora con un acento en Europa. Pero acá tenemos, voy a tratar de recuperar ese informe, que lo tenía hace algunos minutos aquí. Tenemos una manifestación parlamentaria, legislativa del gobierno uruguayo y tiene que ver con un proyecto de ley que pone énfasis en la necesidad de prepararnos para un combate más eficaz a presuntas acciones terroristas en esta zona. Gabriel Ventasgal está con nosotros esta noche, es un gran gusto recibirlo. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un placer. Igualmente, ya hemos estado en alguna otra oportunidad poniendo énfasis, claro, no sé si es una mirada de pronto hasta si se quiere miserable, esto de pensar en nosotros y a veces está la tendencia, y asumo eso como una responsabilidad de los medios o de los periodistas, una autocrítica. Hay un atentado, en este caso en Bruselas. ¿Hay uruguayos? No, respiramos aliviados. Y eso me parece que es una barbaridad. Pero bueno, en fin, a veces la dinámica nos lleva a eso. También está Martín Natalevich. ¿Qué tal, Martín? Igualmente para mí. ¿Cuánto hay de esta sensación de que también a nosotros nos puede pegar muy cerca esto, Gabriel? El terrorismo islámico no hay ningún país que esté inmune a algo así. Lo que sucede específicamente es que en América Hispana y en América Latina en especial, el terrorismo más probable es terrorismo de corte chiita. Significa impulsado por países como Irán, que permiten que a través de Venezuela deambulen por nuestro continente un montón de personas que ni siquiera hablan español. ¿Cómo es eso de la conexión venezolana? Venezuela, durante la época del bloqueo norteamericano y europeo hacia Irán, logró Venezuela darle cabida a la posibilidad de saltearse las sanciones en su contra. Y por lo tanto, tú tienes un montonazo de venezolanos que no hablan español y que han llegado al continente hace pocos meses, reciben su pasaporte y pueden pasar la frontera sin ningún problema. Ya hemos tenido atentados terroristas en Sudamérica. Hemos tenido 2 atentados en Argentina. Hemos tenido un atentado en Panamá. Hace una semana han detenido a 2 personajes en Nueva York planificando hacer un atentado chiita nuevamente en Panamá, en la embajada de Estados Unidos y en la embajada de Israel.
tienes más probabilidades en nuestro continente de un atentado chiita que uno sunita como el que vemos en Europa. Una primera diferencia sobre chiita y sunita, porque además en la descripción de texto, digamos, puede quedar claro. Sin embargo, no es tan fácil de comprender. Muy fácil. Curso sobre chiismo y sunismo en 3 minutos. A ver. 85% del Islam, de 1.600 millones de musulmanes, son sunitas. 15% son chiitas. Chiitas son Irán, el sur de Irak, el sur del Líbano, por ejemplo, Hezbollah, y los hutíes en Yemen. El resto es sunita. Tienes un examen, pon sunita porque el 85% son sunitas. ¿Cuál es la diferencia teológica? Todo aquel que piensa que el líder del Islam tiene que ser de la tribu de Mahoma, de la tribu de Quraysh, son los sunitas. Todo el que piensa que tiene que ser de la sangre de Mahoma, de Ali ben Talib, el primo de Mahoma, son los chiitas, o la fracción de Ali, en árabe Shiat Ali. Con estas cuestiones, además, que tocan fibras tan íntimas de las sociedades, es difícil decodificar la actual realidad, Martín. Sí, es un momento de bastante incertidumbre. Claro. El escenario internacional ha ido cambiando. Actualmente el Estado Islámico seguramente no es lo mismo que es lo que era, por ejemplo, en el año 2014, donde se mostraba fuerte, tenía territorios, tenía un modelo económico que le funcionaba muy bien, y de donde sacaba cómo armarse. Y hoy en día el escenario, sobre todo en Siria y en Irak, parece que ha cambiado bastante. La caída o la posibilidad de caída de Mosul y de Raqqa ponen al Estado Islámico en cuestión, y yo creo que, y es difícil hacer futurología en este sentido, pero es evidente que tarde o temprano el Estado Islámico como lo conocemos ahora habrá de caer. Después de esa caída seguramente estemos hablando de algo diferente. Ajá. Tarde o temprano. ¿Tú consideras, Gabriel, que va a caer más temprano que tarde? Sí, creo que en cuestión de semanas o meses va a caer. Por ahora no ha caído En cuestión antes. de semanas, ¿cómo una afirmación de esas características? A ver, Porque explica. hasta ahora lo que ha sucedido es que el Estado Islámico es atacado en Mosul a través de 4 ejércitos, a través de los kurdos, los turcos, los chiitas y los sunitas. Una intervención norteamericana, por ejemplo, podría acelerar el proceso. Anteayer intentaron un contraataque y murieron más de 200 personas de ISIS, del Estado Islámico, intentando romper el bloqueo. No lo lograron. O sea que es cuestión de poco tiempo que caiga Mosul. Cae Mosul, caerá después Raqqa. La pregunta es hacia dónde se va a mudar el Estado Islámico. Ajá. Probablemente se va a mudar hacia Afganistán, porque las posibilidades eran Libia, el Sinaí, en Egipto, o Afganistán. Es muy probable, considero yo, que el Estado Islámico se transforme en una especie de Al-Qaeda. Significa que siga trabajando en la oscuridad, no significa que los atentados vayan a disminuir. Más aún, creo que van a aumentar. Eso de la periodicidad, ¿tú consideras que esto que aconteció en Bruselas, lo que sucedió hace algunos días en París, cada vez va a ser más frecuente? Por un tiempo sí, porque hace 1 año y medio, un teólogo yihadista llamado Abu Musab Zuri, Abu Musab el sirio, escribió un texto que dice lo siguiente: no vengan más a Siria, no vengan más a Irak, que está de alguna manera reconociendo que el Estado Islámico prácticamente se termina. Cada individuo es un ejército. Tú en Europa planifica tu atentado. Tú en Europa ejecuta el atentado. Tú en Europa autoindoctrínate, y tú en Europa fílmate y di que lo haces en nombre de ISIS. O sea, es inabarcable desde el punto de vista, por ejemplo, de las investigaciones. Estoy pensando comunicaciones. No hay comunicaciones entonces. Hay simplemente un mandato a larga distancia y cada uno luego lo asume individualmente. Sí, es un mandato que en realidad ya desde la época de Al-Qaeda, desde que Estados Unidos destruyó el santuario se había de puesto en esos Afganistán, términos. se había puesto en esos términos esa posibilidad de llevar a la yihad online, aunque en realidad no existen muchos elementos que hoy nos permitan Pensar en eso. pensar en que existe una autorradicalización totalmente en línea, y que la radicalización siempre requiere de alguna manera de que una persona lo aliente, aunque hay casos de los llamados lobos solitarios, pero en realidad ya sabemos de un modelo que funciona por inspiración, ¿no? Sabemos que la caída de Al-Qaeda en Afganistán, incluso la muerte de Bin Laden, no desarmó a Al-Qaeda como tal, sino que hizo que cambiara de modelo, y que muchas personas inspiradas en esa ideología y en contacto con redes tomaran la decisión de atacar, que no necesariamente significa de que formen parte de la organización, y en esto hay que ser muy claro. Quería ir a eso, porque parece existir cierta contradicción en que si hay un aspecto inspiracional, se pueda llegar a destruir un ejército.
que es el que mandata, digamos. ¿Se entiende entonces? ¿Cuál es la duda que se me plantea? ¿Por qué si hay alguien que ya tiene como incorporado y tiene como sembrado ese odio, la desaparición de un ejército no lo va a condicionar, me imagino, Gabriel? Porque al ISIS o Al-Qaeda no es un ejército, es una idea. Y la idea puede ser en 5 principios. Primer principio importante, toda la cultura occidental es jahiliya, es contaminación de Occidente que daña a la sociedad musulmana. Segundo principio, el mundo se divide en 2, la casa del Islam y lo que algún día será. Sí. La humanidad se divide en 4, que judíos y cristianos son dhimis, ciudadanos de segundo que deben ser sometidos al Islam. Mahoma es perfecto, todo lo que hizo Mahoma debe ser imitado y por lo tanto, si Mahoma le cortó la cabeza a 1000 judíos en el oasis de Keibar, van a cortar la cabeza para imitar a Mahoma. Y por último, un radical islámico considera que no hay valores universales, sino hay reglas dentro del Islam y hacia afuera. Por lo tanto, no importa si es Al-Qaeda, ISIS, Hamas, Hezbollah o Boko Haram, todos piensan igual. Las diferencias entre ellos son geográficas y tácticas. También queda la percepción de que una vez más el terrorismo es utilizado como una poderosa arma propagandística, Martín. Absolutamente, eso es el terrorismo en realidad. El terrorismo es lo que... Pero parece que se había como diluido eso y sin embargo ahora se reivindica. Bueno, pero el terrorismo desde que surge primero en la Revolución Francesa, pero después ahí con los anarquistas rusos, ha sido utilizado como un modelo de publicidad. O sea, lo que hablamos de lo que diría Margaret Thatcher, la propaganda, la publicidad es lo que le da oxígeno para que el terrorismo pueda vivir. Porque ¿qué es lo que quieren? Quieren generar e imponer cambios políticos y sociales y justifican la violencia como una herramienta legítima para esos cambios. Ahora, el acto terrorista en sí mismo no es el ánimo de demostrar daño. El objetivo no son los peatones que están en el puente de Londres caminando, sino que simplemente ellos son un mensaje que le pasan a sus fieles, que le pasan también a la sociedad británica. Miren lo poderoso que somos, miren el daño que causamos. Si ustedes no van a la urna y votan de acuerdo a lo que nosotros queremos, seguramente seguirán corriendo de peligro. Quiero compartir con ustedes, inclusive quiero que participe también el panel, creo que allí hay algunas inquietudes de parte de Miguel Mansi. Uno de los nuestros se titula una columna, un editorial en video de apenas 2 minutos de Iñaki Gabilondo. Tiene que ver con la percepción que tiene Gabilondo, un calificadísimo, extraordinario periodista español, de que esto puede derivar en un ojo por ojo cuando el otro día fue muerto un musulmán. Veamos lo que decía Gabilondo. Mejor será que sea un caso aislado, porque si el ojo por ojo se instala en las calles, el drama no se va a multiplicar por 2, se va a multiplicar por 200. En los últimos 3 meses, el yihadismo ha actuado 3 veces en el Reino Unido y en 2 de ellas utilizando el método que había empleado ya en el verano anterior en Niza, el camión o furgoneta lanzado contra la multitud. Anteayer en Finsbury Park, enfrente de la mezquita, un hombre atacó a los grupos que salían justamente de orar en pleno Ramadán. Gritaba: voy a matar a todos los musulmanes. Mató a un musulmán y dejó heridos a otros 10. La policía y todos nosotros con la policía creemos que se trata de un lunático suelto y que no habrá secuelas, aunque nadie puede desde luego confiarse, habida cuenta de que en esta sociedad a cada barbaridad, por mimetismo o no sé si por chaladura de repetición, enseguida le siguen otros casos similares. Pero confiemos que sea un caso aislado. En todo caso, lo importante ahora es colocarse de una manera adecuada ante esta barbaridad. No creer que estamos ante un atentado de diferente color de los 3 anteriores. No colocarlos separados y ni mucho menos enfrente. Como ayer cierta persona con muy poco juicio escribía en un periódico inglés 3-1. No, no es 3-1, es 4. Son 4 atentados y todas las víctimas son de nuestro bando. Todas, sí. En este momento lo democrático, lo ético y lo humano es interiorizar algo que a lo mejor no se nos ocurre de una manera espontánea, y es que el musulmán asesinado anteayer es uno de los nuestros. Sí, el musulmán que murió porque una persona en nuestro nombre, queriendo defendernos del yihadismo, se lanzó a matar a personas inocentes, ese musulmán que murió es uno de los nuestros, como Ignacio Echeverría.
Gabilondo plantea el viejo temor, ¿no? Aquello que se reduce o se resume en la frase: si vamos al ojo por ojo, el mundo quedará ciego. ¿Hay algo de eso, Gabriel? Sí, pero también hay algo, concuerdo totalmente con Iñaki Gabilondo, pero hay algo que también es verdad. Y es que Europa no se ha adaptado al modelo de terrorismo conocido como solo yihadismo. Cuando tú dices Europa no se ha adaptado, ¿quiénes en Europa no se han adaptado? ¿Los gobiernos, los ejércitos, las fuerzas de seguridad? La opinión pública sigue imbuida en una especie de cloroformo llamado lo políticamente correcto y no llaman al problema por su nombre. ¿Cuál es el nombre del problema? El problema es terrorismo de corte islámico. ¿Y entonces cómo se combate? Perdón, terrorismo de corte islámico. La persona que se inmoló hoy en Bélgica no gritó Feliz Navidad, gritó Allahu Akbar. Por lo tanto hay que decir claro el problema. El problema es uno, tiene un corte religioso. ¿Y cómo se preparan los estados, los gobiernos? Tiene que adaptar varias cuestiones. Por ejemplo, tiene que adaptar la ley. Te doy un ejemplo a ti. Tú eres ahora el ministro del Interior de tu país. Tienes la tecnología para poder pinchar los teléfonos de todo un barrio donde salió terroristas, como por ejemplo Molambique en Bélgica. Si pinchas los teléfonos de todo el barrio, estás violando la libertad individual de cada uno porque hay derecho a la privacidad. Si no lo haces, sigue habiendo atentados terroristas. ¿Qué haces? Falsa oposición. Falsa oposición. Esa es la vieja tensión entre libertad y seguridad. No se resuelve los derechos por la seguridad y olvidándose de la libertad. Son superiores los derechos, son superiores los derechos individuales. A ver, bueno, Miguel, desarrolla ese concepto antes de seguir con Gabriel. A ver, no, primero quiero decir una cosa que me parece notable porque además lo estamos viendo ahora en este debate. Usted arrancó muy bien. Usted arrancó diciendo este es un problema de todos, porque estamos viendo el tema del terrorismo islámico en Europa como las inundaciones en Bangladesh, porque no tenemos nada que ver. Y no es verdad, hay que darle encarnadura. Esto nos está pegando al lado. A ver, mis dos hijos están en Londres. Uno estudiando donde estudiaste vos, en la King's College. Está haciendo un máster de política pública. Está ahí, mi hija está haciendo un curso de verano. Connie Hughes, a quien yo estoy suplantando, está en Londres. Podían haber muerto. Entonces, es un tema que nos toca. Hoy leían en los diarios que hackearon la página del ejército argentino. ISIS hackeó la página del ejército argentino diciendo, el ISIS está aquí, serán, no serán. Pero digo, alguien tuvo la idea de decir, el ISIS está aquí, atente que le vamos a pegar. Usted no está a salvo. Tú lo dijiste, a Panamá, 2 veces en la Argentina golpeó. No somos ajenos al problema. Entonces me parece súper importante que le demos encarnadura. Está muy y bien. que nos demos cuenta que nos pega al lado. Bien, Miguel, pero además quiero preguntarle a Gabriel. Y el tema de la tensión entre seguridad y libertad. ¿Cuál es la decisión de él como ministro? Martín, un apunte. No, digo, esa reacción es el tipo de reacción que el terrorismo en realidad busca. Yo estoy de acuerdo que el terrorismo es una amenaza global, pero está lejos de ser una amenaza existencial. Para cualquier país en general y para la humanidad toda. O sea, creo que muchas veces lo que logra el terrorismo es dar una imagen deformada de sus efectos y de lo que puede lograr hacer. Y después, lo que sí logra el terrorismo es justamente que las democracias abiertas y libres se pisen su propio palito o intenten pisárselo y que violen algunas formas de funcionamiento que las definen como tales. Por eso lo que yo siempre sostengo y lo que le digo a mis alumnos en la Universidad Ort es que cualquier democracia que se precie de abierta y de libre tendrá que vivir irremediablemente con la amenaza del terrorismo, por más que no sea una amenaza existencial. Tú dices, Gabriel, que en la lógica de lo políticamente correcto seguramente sería muy cuestionado un ministro que apelara por la intervención telefónica, aun cuando eso fuera o significara la seguridad de la sociedad como bien superior a preservar. No. A ver. No, yo lo que digo es... ¿Tú qué harías? Te digo, el mejor país que combate el terrorismo islámico, que es el mío. Israel, el Estado de Israel es el que mejor combate de forma eficiente con el terrorismo. Lo que sucede ahí es que todo el tiempo hay un asesor judicial que controla que sea justificado la violación de las libertades individuales en caso de una amenaza latente. Eso lo vi en una película, salía mal la señora. La película termina mal. Pero bueno, yo lo vi eso en una película. La película era mala. Está muy bien. Eso es un tema. Pero, por ejemplo, hay otros temas también. Por ejemplo, si tú tienes el perfil, que el perfil de la gran mayoría de atentados terroristas es hecho, por ejemplo, por una persona que salió de la cárcel, que dentro de la cárcel fue convencida a acercarse al Islam radical, entonces tú tienes que decir como ministro, ¿haces un perfil del terrorista potencial?
Significa, haces una ficha de quién puede llegar a transformarse en un terrorista y si la haces puedes perseguirlo porque sabes que las probabilidades son mayores. Esto Europa no ha decidido hacerlo aún y es hacer un perfil. Este es un paso que los países más experimentados ya han adoptado. Por eso te digo que el juego es, si los estados democráticos en Europa no adaptan sus leyes de forma balanceada a una realidad de un terrorismo bajo el modelo del solo yihadista, lo que va a ocurrir son dos cosas. Primero, que lo que pasó en Inglaterra, que es una aberración, que alguien tome la justicia por sus manos y atropelle a un civil y a un inocente y lo mate como pasó en la mezquita, va a volver a ocurrir. Y lo segundo es que puede ser que tengamos gobiernos de extrema derecha en Europa que son esencialmente islamófobos, que meten a todos los musulmanes en una misma bolsa cuando la minoría del Islam es radical. Yo discrepo en un par de cuestiones con Gabriel. La primera es que no creo que haya, digamos que en Europa sea inocente frente a este fenómeno. Creo que los mejores lugares donde se ha estudiado el fenómeno de la radicalización y sobre todo la radicalización islamista es justamente en Europa y uno de ellos es Inglaterra. Y creo que el discurso de lo políticamente correcto es peligroso. Es peligroso porque un hombre como Breivik, que en el 2011 decidió salir a matar noruegos porque creía de que sus líderes tenían una actitud políticamente correcta y él salió a matar a sus propios condiscípulos, compañeros. Exactamente, a los propios noruegos, simplemente para defender lo que él decía que era su cultura, la cultura noruega. Entonces me parece que eso de decir de que, bueno, están actuando siempre de manera políticamente correcta es también el discurso que el Counter-Jihad Movement, la contra-jihad, el movimiento de contra-jihad europeo, ha tomado, que existe, que se representa en la English Defence League, por ejemplo, ¿no? Un movimiento de extrema derecha que ha de alguna manera implementado la violencia en Europa, y ese discurso es muy peligroso porque polariza y porque genera una brecha justamente... Sí, pero lo que estás diciendo es demasiado simplista, porque el hecho de que una de las cualidades que tengan estos movimientos de extrema derecha sea criticar lo políticamente correcto, no significa que todas las otras cualidades sean correctas. Estás señalando algo específico que es la crítica que incluso hoy hace parte de la izquierda también en Europa hacia un discurso que no diferencia claramente quiénes son los malos. Y cuando hablamos del discurso, hablamos no solamente de hablar y decir que el yihadismo es algo de corte musulmán, porque lo quiero decir bien claro, hay 1.600 millones de musulmanes. ¿Cuántos piensan de forma radical? ¿Cuántos piensan de acuerdo a las 5 variables que dije antes? Aproximadamente en Europa entre el 20 y el 30%. No significa que sean radicales y que hagan atentados terroristas. No, una cosa es la radicalización cognitiva y otra cosa es la radicalización violenta. Que adoptan parte de las 5 variables que acabo de explicar. ¿Cuántos de estos ejecutan luego un acto terrorista? La ínfima minoría. Ahora bien, la contracara de esto. El 95% de los actos terroristas hoy son ejecutados por musulmanes en nombre del Islam. O sea, esto está claro, las dos caras. La minoría de la minoría hace atentados terroristas. La minoría de la minoría. Entonces lo que vemos en Europa es dos tendencias. La primera, sí una radicalización dentro de las comunidades musulmanas, pero otra contracara. Y es la adopción de las corrientes más pacifistas dentro del Islam. Por ejemplo, la Ahmadiyya. La Ahmadiyya dice, todos los musulmanes que enseñen algo negativo y violento, se cancela. Tenemos que promulgar el amor hacia el cristiano, hacia el judío, y toda enseñanza radical se cancela. O sea que tenemos las dos tendencias, radicalización, pero pacifismo, porque no quieren identificarse con justamente los radicales. Sí, justamente yo conviví con parte de la comunidad ahmadiyya en Londres y estuve entre ellos y sé que tienen un mensaje pacífico. Y me parece bien, obviamente, discriminar, es algo que hago todo el tiempo justamente, entre quienes tienen un mensaje radical, del Islam radical, una interpretación salafista y yihadista, que entiendo que son una minoría dentro del terreno europeo. Roberto. Sí, Daniel, escuchando a Gabriel, no solamente hoy, sino en otras cuestiones, en otras entrevistas, ha sido muy polémico. Dijo Gabriel, la ONU es un nido de prostitutas, haciendo referencia a cómo se da justamente el debate en la interna de la ONU y cómo toma posición justamente, por ejemplo, contra Israel. Y también dijo que hay una preocupación importante porque Trump no se sabe lo que piensa, a diferencia de Obama, y que hace al resto del mundo con lo que está pasando, por ejemplo, en este momento en Europa. Quiero que me explique eso. ¿Cuál de los dos? Lo que usted quiera primero. Medio Oriente
En el Medio Oriente, los países respetan la fuerza. Y durante 8 años, Obama trajo 2 mensajes problemáticos. El primero, yo traiciono a mis aliados antiguos. Traicionó a Arabia Saudita, traicionó a Hosni Mubarak en Egipto, traicionó también a Israel. De pronto viene Donald Trump, que aunque no sabemos qué opina sobre el Medio Oriente, da la sensación que el sheriff ha vuelto. Y eso ha provocado que los sunitas esencialmente le tengan más respeto. Yo personalmente, como no sé lo que piensa y no creo que nadie sepa realmente qué estrategia tiene él hacia el Medio Oriente, me crea dudas. Obama para mí fue, para el Medio Oriente, un muy mal presidente. Para el Medio Oriente, no para Estados Unidos, no para el continente nuestro que vivimos, sino para el Medio Oriente. Es uno de los causantes de la primavera árabe. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de Trump? Pero Gabriel, uno de los causantes Obama, ¿en qué sentido? ¿En función de qué decisiones? En el sentido de que cuando él viene y en la Universidad de El Azhar apenas ocupa el cargo, dice, quiero la democracia para todo el Medio Oriente porque también la quiero para mí. Uno tiene que tener en cuenta una realidad, y es, para que haya democracia en un país, tiene que haber 2 cosas que en Uruguay hay mucho. Tiene que haber Revolución Francesa. Cada individuo es un voto, respetamos la inteligencia del individuo. Y lo segundo, revolución industrial, para crear clase media. No hay clase media, no hay democracia. Medio Oriente no ha sufrido ni revolución francesa, ni revolución industrial, y tú quieres imponer un sistema que es ajeno. Viene Bernard Lewis, una eminencia en temas de Islam y Medio Oriente, dice, en Medio Oriente se puede imponer una especie de democracia que es una alianza de clanes, de jamulas. Si nos ponemos de acuerdo, clanes, podemos imponer un tipo de democracia. Obama quería democracia cuando no hay democracia. Cuando tú llamas a elecciones libres, ¿quién ganan? Los radicales islámicos, como ocurrió en muchos lugares. Bien, un apunte final, Martín. Quiero decirles que vamos a ir a una brevísima pausa. Luego me acaban de decir, hay una entrevista realizada por Nicolás Núñez, nuestro productor, para luego de la pausa, que seguramente, de acuerdo a lo que me han manifestado, va a generar algunas repercusiones. Eso será luego de la pausa. Cerramos, Martín. Muchas gracias por tu presencia. ¿Algún apunte que quieras hacer sobre esta última afirmación, por ejemplo? Sí, no, bueno, yo creo que en realidad Trump tiene una política absolutamente errática. En realidad no sabemos lo que piensa porque creo que no tiene una estrategia, no hay una planificación estratégica de lo que quiere hacer. En ese sentido, quizás Obama sí tenía su plan estratégico, quizás se equivocó en algunos caminos. Yo le reconozco muy buenas intenciones a Obama de apostar a la diplomacia, al multilateral engagement, a intentar que todas las partes fueran a la mesa. Sí, pero imponer sistemas democráticos. Pero bueno, ahí yo creo que quizás le faltó un poco de lectura de la realidad en Medio Oriente. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Gabriel. Cuando regreses a Uruguay te recibiremos con mucho gusto, porque además hay asuntos que van como quedando pendientes, ¿no? El asunto palestino sigue siendo una muy fuerte preocupación, pero me gustaría poner énfasis en eso más adelante cuando regreses, si te parece. Vamos a ir a una breve pausa, y luego de ella esta entrevista que realizó Nicolás Núñez, y con eso estaremos cerrando esta edición de Todas las Voces, pero le pido que presten atención a la entrevista recogida de Nicolás con un periodista brasileño. Lo dejo ahí.